Os traigo hoy una receta de bechamel con harina de garbanzo, riquísima y facilísima de hacer. Bueno, los ingredientes los pongo aquí, pero ya sabéis que siempre lo digo, que abajo en la cajita de información os dejo un enlace para que podáis ir al blog, allí lo podéis imprimir, guardar en PDF y quizás, no sé, os pueda resultar más fácil. De todas formas, los ingredientes también están aquí. Bueno, pues nada, vamos con los ingredientes que sea un poquito. Pues nada, empezamos. Llevo una cucharada de aceite y utilizo de oliva. Lleva 2 cucharadas de harina de garbanzo. Después lleva 500 mililitros de bebida vegetal, usad la que queráis. Y una pizca de nuez moscada, que me gusta a mí a la bechamel darle ese punto. Bueno, pues empezamos y en una sartén ponemos la cucharada de aceite de oliva. La dejamos, digamos, que se caliente un poquito, ¿no? No que llegue a calentarse demasiado, pero bueno, que se caliente un poquito el aceite. Bueno, lo extendéis bien. Yo en este caso no lo extendí, pero bueno, lo extendéis. Es que grabar y la verdad que es complicado, pero bueno, extender bien el aceite, como hice después. Ponéis las cucharadas de harina y ahora lo removéis. Yo utilicé digamos, unas varillas que tengo de plástico, sobre todo por la sartén, ¿no? Entonces removéis bien la harina para que se vaya tostando un poquito, se vaya calentando. Lo bueno de esta harina es que no hace grumo. Me encanta porque no hace grumo. Por mucho grumo que veáis, después se van todos. Entonces añado la bebida vegetal y voy removiendo, sobre todo para quitar esos grumos y para que vaya espesando. Entonces no dejéis de remover. Siempre mientras vais espesando vais removiendo, sobre todo para que no se pegue en el fondo, ¿no? El fuego está a fuego medio fuerte, vaya, un poquito fuerte, pero medio fuerte, tampoco demasiado, pero vaya. Le añado la nuez moscada y sigo removiendo, por lo mismo, para que espese y para que no se pegue. Entonces ya vais viendo, lo dejáis sobre unos 15 minutos. Yo lo dejé aproximadamente 15 minutos, como veis, a fuego medio fuerte. Y entonces una vez que esté listo lo dejáis. Tiene que quedar con esta textura. Fijaros bien, porque como quede más, después queda súper espesa. A mí me gusta porque después enfría y espesa más, ¿eh? Entonces ya veis, una vez que ha enfriado, han pasado aquí sobre unos 15 minutos, unos 10-15 minutos y veis como cada vez que enfría espesa más. Y ya está lista. Simplemente, pues no sé, la utilizáis para no sé, muchas recetas. Bueno, acordaros de cuando enfría hace grumos, nada, los removéis y se quitan esos grumos. Bueno, como decía, la podéis utilizar en una cantidad de recetas increíble. Yo hace poco hice una lasaña, le añadí bechamel, podéis rellenar berenjenas, rellenar calabacines. Tengo varias recetas donde la voy a utilizar y por eso he querido enseñarla lo fácil que es de preparar. Podéis utilizar también harina de trigo, pero bueno, yo prefiero utilizar harina de garbanzo, le da un sabor un poco dulce, pero que va con la nuez moscada, bueno, a mí me ha encantado. Y como os decía antes, podéis utilizar en una cantidad de recetas increíbles. Y ya no me queda más que deciros, espero que os guste la receta, que os resulte fácil. La verdad que ya veis que no tiene complicación y solamente me queda deciros que os espero en la siguiente receta.